Espero que se encuentren bien. Y hace 2 semanas desde que hice la última grabación, el último estudio sobre lo que sucede en nuestras vidas cuando estamos en Cristo, cuando hemos sido salvos por Él. Es que la semana pasada, justo hace una semana, vinieron de un jardín de infantes municipal acá en el barrio que están haciendo refacciones en su edificio y pidieron si podían utilizar algún espacio aquí en nuestros edificios para hacer las clases del jardín durante un mes más o menos mientras que terminen las refacciones. Y hablamos con ellos el miércoles, le dijimos que sí, ellos querían usar el gimnasio de nuestro templo y justo hoy comenzaron las clases del jardín. Vinieron en 4 burbujas, como lo llaman hoy, a grupo de 10 a 12 chicos con sus padres o madres y así conocieron a las señoritas, las maestras y a la dirección. Y entonces nosotros también tuvimos la oportunidad de conocerlos. Muy bien, seguimos con este estudio sobre lo que sucede en nuestras vidas cuando o por qué estamos en Cristo. Y hemos considerado en la epístola a los Efesios, hemos considerado en los 4 evangelios, en Romanos, y ahora estamos en las 2 epístolas de primera y segunda Cristo, primera y segunda Corintios, perdón, y considerando lo que yo soy, porque estoy en Cristo, y lo que yo he sido, lo que estoy siendo, lo que yo seré en el futuro, lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que haré en el futuro y lo que yo puedo. Entonces, hemos considerado en las epístolas a los Corintios lo que yo soy. Seguiremos con lo que yo he sido porque estoy en Cristo. Y 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. O sea, porque estoy en Cristo, yo he sido llamado a la comunión con el Hijo de Dios. Y como he explicado con esta serie, porque este es el 13º estudio sobre este tema, y vamos a seguir un largo rato más. Te animo a que al leer y ver estas realidades que suceden en nuestras vidas porque estamos en Cristo, que si hay una o dos de estas realidades que te agarran, te atrapan, que vuelvas a leer en tu Biblia el pasaje, que consideres y medites y reflexiones sobre la realidad, porque de esa forma Dios puede animarte, puede fortalecerte, puede desafiarte, puede servir de exhortación o advertencia o de ánimo o de aliento espiritual en el momento que lo necesitas. Y si no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no estás en Cristo todavía. Estas realidades no serán realidad en tu vida hasta que lo conozcas, hasta que te arrepientas de tus pecados y confieses a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Continuamos en 1 Corintios 6:11, porque estoy en Cristo, yo he sido lavado, santificado y justificado por el Espíritu de Dios. Dice, y esto erais algunos, hablaba de diferentes vicios que la persona y prácticas pecaminosas. Digo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En 1 Corintios 6:17, porque estoy en Cristo, yo he sido unido al Señor. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. También porque estoy en Cristo, he sido comprado por un precio infinito. Dice capítulo 6 y el versículo 20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Y junto con este tema, en el capítulo 7 y versículo 23, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. En el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, he sido dada la manifestación del Espíritu, un don espiritual para provecho, para servir a otros. También en el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 13, dice, porque por un solo espíritu, o literalmente en un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, porque estoy en Cristo, he sido bautizado en el cuerpo de creyentes, en el cuerpo de la iglesia, he sido bautizado en el Espíritu Santo. Este es el texto que muchos utilizan para hablar de lo que se llama el bautismo del Espíritu, pero literalmente en el idioma griego del Nuevo Testamento se debería traducir en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y esto demuestra algo importante. Cada persona que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo para la salvación de su alma, para la salvación de sus pecados, cada uno recibe el Espíritu, está bautizado en el Espíritu, está bautizado en el Espíritu, en el cuerpo de los creyentes, en el cuerpo de Cristo. No es algo por el cual tenemos que orar, o pedir, o rogar, o hacer alguna experiencia emocional para poder recibir. Dice a todos. Y acá al leer 1 Corintios, leemos que los corintios, la iglesia estaba plagada con personas inmaduras, viviendo como chiquilines en cuanto a su madurez espiritual, con divisiones entre ellos por razones de seguir diferentes líderes espirituales o por razones socioeconómicas, divisiones, pecados manifiestos, como el capítulo 5 demuestra, problemas de llevar a juicio los hermanos, como demuestra el capítulo 6, problemas en los matrimonios, como revela el capítulo 7. Problema por el tema de juzgar y menospreciar el uno al otro, porque a unos comían carne ofrecida a ídolos y otros no, como revela el capítulo 8. Muchas dificultades. Sin embargo, todos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fueron todos bautizados en el mismo Espíritu, en el mismo cuerpo, como cada creyente. Continuamos, porque es un tema aparte. Sigamos con lo que hemos sido o hemos recibido o lo que hemos sido porque estamos en Cristo. Capítulo 12, versículo 18, dice, porque estoy en Cristo, he sido colocado en el cuerpo como Dios quiso. Dice así, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En el cuerpo de la iglesia local, Dios ha colocado al pastor, a quien ha llamado, ha colocado a pastores, si hay más de uno, ha colocado a los que sirven en diferentes áreas como Él quiso. Ha dado a algunos ciertos talentos y a otros. Los llamamos dones espirituales. Pero es lo que Dios hace y los ha colocado como Él quiso. Es muy importante que entendamos esto. También, ahora pasando al 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21, porque estoy en Cristo, he sido confirmado y ungido por Dios. Dice, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios. Y en el capítulo 3, versículo 5, porque estoy en Cristo, he sido hecho competente o suficiente por Dios, no por mí mismo. Dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es Él que nos ha hecho competentes.
suficientes para poder realizar el servicio y la obra que Él quiere que hagamos en esto de ayudar a otros a conocer y confiar en Cristo y seguirle. También en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque estoy en Cristo, he sido iluminado en mi corazón con la luz del Evangelio. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En 2 Corintios 5:19, leemos que si estamos en Cristo, hemos sido reconciliados por Dios, asimismo en Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. También leemos, disculpe, me adelanté con esto. Capítulo 6, el versículo 2. He sido oído y socorrido por Dios. 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Escucha esto. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Puede ser que muchas veces has escuchado el Evangelio y la explicación de lo que Cristo ha hecho para ti, para salvarte de tus pecados. Por ahí has escuchado que por naturaleza sos pecador y entiendes que deberías arrepentirte de tus pecados y dejarlos atrás y dar vuelta y confiar por completo y únicamente en Cristo para salvarte de tus pecados. ¿Y entiendes esto? Pero estás esperando. Y te pregunto, ¿esperando a qué? Porque puede ser que mañana sea demasiado tarde. Por eso dice acá en el versículo 2 de 2 Corintios 6, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y sería el día en que serás oído y socorrido por Dios. Y por último, en el versículo 17 de 2 Corintios 6, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Porque estoy en Cristo, he sido recibido por Dios. Esto es lo que ha sucedido en nuestras vidas si estamos en Cristo. Ahora, continuamos y veamos lo que está pasando actualmente y continuamente en nuestras vidas. Por eso usamos esto de porque estoy en Cristo, estoy siendo. Y volviendo a 1 Corintios y el capítulo 10, versículo 12 y 13, porque estoy en Cristo, estoy siendo dado los recursos para poder resistir y soportar las tentaciones. El capítulo 10, versículo 12 y 13 dice así, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En cada tentación, o mejor dicho, en cada prueba puede llegar a ser una tentación. Cada dificultad que Dios permite en nuestras vidas como hijos suyos, Él tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, tiene la meta de destruir nuestra fe. Y si nosotros respondemos a la prueba, confiando en Dios, buscando que Dios nos enseñe, y cuando se encuentre como una atracción a nuestros deseos carnales
y decimos que no y dependamos de la gracia de Dios para obedecer a Dios, Dios entonces fortalece nuestra fe por su gracia. Pero si no resistimos, si nos cedemos ante la prueba o ante la tentación, ya el diablo gana su meta de hacernos caer. Entonces debemos entender que cada prueba llega a ser una tentación si cedemos, si no buscamos la salida que Dios nos da. Continuamos en el capítulo 11 y versículo 32 de 1 Corintios. Porque estoy en Cristo, estoy siendo juzgado y castigado por el Señor. Ahora, esto suena fuerte, pero escuchen, en el contexto de lo que era la cena del Señor, dice que debemos examinarnos para asegurar que estamos en comunión o estemos en comunión con Dios y en comunión con los demás hermanos, para no participar indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Y dice, si nos examinásemos a nosotros mismos y permitimos que Dios nos juzgue, dice, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si nos sometemos ante esta examinación de parte de Dios a nuestras almas. En el capítulo 12, el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando de los dones espirituales, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, porque estoy en Cristo, estoy siendo capacitado a servir al Señor con mis dones espirituales. Yendo más allá, en el capítulo 15, porque estoy en Cristo, estoy siendo salvo por el Evangelio de Jesucristo. Dice versículos 1 y 2 de capítulo 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. En el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, los verbos en el tiempo presente, disculpe la lección gramática, pero los verbos en el tiempo presente no solamente habla de acción en el tiempo presente, pero acción continua en el presente. Por eso decimos, porque estoy en Cristo, estoy siendo salvo, no solamente en el pasado salvo, pero siendo continuamente por el Evangelio de Jesucristo. De hecho, tenemos que retener la palabra que nos ha sido predicada. Debemos perseverar, pero eso no es para que seamos salvos por perseverar, sino que si somos realmente salvos por la fe en el Señor Jesucristo, por habernos arrepentido de los pecados, vamos a perseverar, vamos a retener la palabra que hemos recibido. Sin embargo, si no perseveramos, esto indica que nunca fuimos salvos. Y por lo tanto, otra vez debemos examinarnos ante la luz de la palabra de Dios. Vamos a pasar más allá en 2 Corintios capítulo 1, porque estoy en Cristo, estoy siendo confirmado con mis hermanos en Cristo. Dice 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Ya es la segunda vez que vemos este versículo. Estamos siendo confirmados con nuestros hermanos en Cristo, porque estamos en Cristo. Capítulo 3, versículo 18 de 2 Corintios dice que porque estamos en Cristo, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Déjeme leerlo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. La realidad es esto. Al meditar en las Escrituras, al pensar en reflexionar en Jesucristo, nuestro Salvador, Él va transformándonos de gloria en gloria, o sea, paso tras paso, progresivamente, para que seamos cada vez más como Él, o sea, a la imagen de Cristo, a su imagen. Esta es la meta de Dios para nuestras vidas aquí en este mundo, al salvarnos de nuestros pecados, para que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8, 29. Para que Cristo sea formado en nosotros, como dice Gálatas 3, el versículo 19. Para que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4 y versículo 13. Todo esto va apuntando a esta meta, que al pasar tiempo en la palabra de Dios, al meditar en quién es Jesucristo, qué hace Jesucristo, cómo caminaba Jesucristo aquí en el mundo, al buscar y encontrarle en las páginas del Antiguo Testamento, como estamos compartiendo con los hermanos los viernes en la clase de síntesis del Antiguo Testamento. Cuando consideramos todo lo que es Jesús, que Él es el que une de Génesis a Apocalipsis toda la palabra de Dios, y las Escrituras ponen el enfoque y el reflector sobre Él. Al pasar tiempo con Él en esta forma, en su palabra, acercándonos a Él en la oración, Él va transformándonos de gloria en gloria, de a poco a poco, cada día más, progresivamente, a la imagen de Cristo. Y por último, en el estudio de hoy, de 2 Corintios 4, versículo 16 a 18, porque estamos en Cristo, estamos siendo renovados interiormente de día en día. Va de la mano con el versículo o el 3 y 18. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, como dice, nos va renovando interiormente a nosotros de día en día. Amigo, hermano, si no conoces a Jesucristo como Salvador y Señor, no te puedo llamar hermano, pero amigo sí. Y si no lo conoces, la verdad te ruego que consideres todo lo que Cristo ha hecho al derramar su sangre, al darte vida, al querer darte vida en lugar de la muerte espiritual. Y que te des vuelta de tus pecados y confíes en Jesús para la salvación de tu alma. Y si lo conoces, entonces conmigo debemos primero regocijarnos por las tremendas verdades y realidades que experimentamos porque estamos en Cristo. Y que Cristo sea formado en nosotros cada vez más, cada día que sucede, cada día que pase. Que Dios obre en tu vida en esta manera, es mi oración. Y así vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te pido que tomes tu palabra, que la siembre profundamente en nuestros corazones y que nos animes, que nos retes, que nos alientes
y fortalezcas por medio de estas verdades que se hacen realidades en nuestras vidas cuando estamos en Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te dé paz y su gracia abundante al buscarle a Él.